Saludos para todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características generales de los ácidos nucleicos, sus tipos y las funciones de cada uno de ellos. Utilizando la información contenida en los mismos, las células sintetizan las proteínas, entre las que se encuentran las enzimas o biocatalizadores, responsables de acelerar las reacciones químicas que se efectúan en el organismo. Las determinaciones enzimáticas son de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de muchas enfermedades, como la hepatitis viral y el infarto del miocardio, entre otras. Al concluir el estudio de los contenidos de la actividad orientadora de hoy, serán capaces de interpretar el mecanismo molecular de acción general de los biocatalizadores a partir de las características estructurales y funcionales del centro activo, explicar el comportamiento de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas a nivel molecular, teniendo en cuenta los efectos de los agentes modificadores y su importancia clínica, así como los mecanismos moleculares de regulación enzimática a partir de los modelos de regulación alostérica y covalente, además de explicar las funciones de los cofactores enzimáticos y su relación con las vitaminas a partir de sus características estructurales. Debemos recordar que para que se produzca una reacción química deben cumplirse ciertas condiciones, como son que los reactivos se pongan en contacto, que por su naturaleza química sean capaces de reaccionar, que choquen sus moléculas con la fuerza suficiente y en la dirección adecuada. Las reacciones químicas se efectúan a una determinada velocidad que depende de diversos factores. En el gráfico se muestra el curso de una reacción química. Las sustancias reaccionantes son A y B, que se transforman en el producto C. Cada una de estas sustancias tiene un nivel energético que se representa con las líneas discontinuas. Las sustancias reaccionantes incrementan su energía en el transcurso de la reacción para formar el complejo activado. La energía que hay que suministrar a las sustancias reaccionantes para formar el complejo activado se denomina energía de activación, representada por delta E1. La misma actúa como una barrera energética para el desarrollo de la reacción. De ahí que a mayor energía de activación, menor será la velocidad de la reacción y viceversa. La diferencia de energía entre las sustancias reaccionantes y los productos es el valor de la energía de reacción y se representa por delta E3. Si el nivel energético de los productos es inferior al de las sustancias reaccionantes, la reacción es exergónica, como la que se representa en la imagen, donde parte de la energía se ha cedido al entorno. Este tipo de reacción se produce de forma espontánea. Cuando el nivel energético de los productos es superior al de la sustancia reaccionante, la reacción es endergónica, es decir, es necesario suministrar energía para que se produzca la misma. Este tipo de reacción no es espontánea. Existen varios procedimientos para provocar el aumento de la velocidad de la reacción. Uno de ellos es la adición de un catalizador. Los catalizadores son sustancias de diversa naturaleza que poseen la propiedad de aumentar la velocidad de las reacciones químicas, sin que su estructura o concentración se modifique como resultado de la reacción. Los catalizadores aceleran la velocidad de las reacciones realizando los siguientes efectos. Fijan y concentran sobre su superficie las sustancias reaccionantes y las orientan en el espacio. Interactúan con las sustancias reaccionantes creando tensiones en su interior que debilitan sus enlaces de modo que es más fácil romperlos. Los catalizadores son de dos tipos: catalizadores abióticos o no biológicos, que son aquellos que su actividad generalmente no está relacionada con los seres vivos, entre los que encontramos platino, níquel, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, entre otros. Y los catalizadores bióticos o biocatalizadores, que son aquellos sintetizados por los seres vivos. Estos son proteínas especializadas denominadas enzimas, aunque debemos señalar que existen ácidos ribonucleicos con actividad enzimática que se denominan ribosimas. Las enzimas son catalizadores generalmente de naturaleza proteica, específicos, versátiles, de gran eficiencia catalítica y susceptibles de ser regulados en su actividad. Se define como eficiencia catalítica la relación entre la velocidad de la reacción catalizada y la no catalizada. Orientaremos a continuación cada uno de los tipos. Observen la comparación entre los catalizadores abióticos y los bióticos. En su estructura, los abióticos presentan menor complejidad, ya que generalmente son metales, sales, ácidos o bases, mientras que los bióticos son proteínas,
con estructura tridimensional compleja. Con relación a su especificidad, la de los abióticos es menor, ya que solo tienen algún grado de especificidad en cuanto al tipo de reacción que catalizan. Por ejemplo, el ion permanganato se utiliza en reacciones de oxidación. En cambio, los bióticos son específicos sobre el sustrato que actúa y el tipo de reacción que catalizan. Con respecto a su eficiencia catalítica, los abióticos poseen menor eficiencia, mientras que los bióticos muestran elevada eficiencia catalítica. Las enzimas producen un aumento de la velocidad de la reacción, generalmente hasta 1.000.000 de veces. En la imagen se muestra el gráfico de los cambios de energía durante el curso de la misma reacción química, sin catalizar y luego catalizada. Observen ahora que la energía de activación de la reacción catalizada delta E2 es mucho menor que la energía de activación de la reacción no catalizada delta E1. La velocidad de la reacción se acelera considerablemente, ya que la barrera energética es menor en este caso. Es decir, los biocatalizadores, al disminuir la energía de activación, aumentan la velocidad de la reacción. En la imagen delta E3 representa el valor de la energía de reacción, que es la diferencia de energía entre las sustancias reaccionantes y los productos. Como se aprecia claramente, la energía de reacción es la misma, es decir, la presencia de un catalizador no la modifica. A continuación, orientaremos la forma en que las enzimas o biocatalizadores actúan para acelerar la velocidad de las reacciones. El mecanismo básico de acción de las enzimas consta de dos etapas. Etapa 1, o de unión, en que se une la sustancia reaccionante o sustrato a la enzima, y etapa 2, o de transformación, en que se modifica el sustrato convirtiéndose en producto. En la primera etapa ocurre el reconocimiento molecular entre la enzima y el sustrato. Observen la doble flecha que representa que esta etapa es reversible en la reacción catalizada enzimáticamente. La existencia del complejo enzima-sustrato y el hecho de que la mayoría de los sustratos tienen un tamaño varias veces menor que la enzima implican que la enzima solo se pone en contacto con el sustrato en una pequeña parte de su estructura, denominada centro activo. En la imagen se representa una enzima destacándose el centro activo. Observen su forma tridimensional definida y su tamaño comparativamente pequeño con relación a la molécula de la enzima. En su estructura se distinguen varios componentes. Cada uno participa en la catálisis de forma diferente. Eje o esqueleto peptídico, formado por la parte monótona de la cadena polipeptídica, es decir, el eje covalente. Grupos de ambientación, que son las cadenas laterales de naturaleza apolar de aminoácidos que se encuentran en el centro activo, los que impiden la entrada de agua al centro activo y refuerzan las interacciones débiles entre la enzima y el sustrato. Grupos de fijación, que son cadenas laterales de aminoácidos que presentan grupos funcionales capaces de establecer interacciones con el sustrato. Estos tres componentes participan en la unión de la enzima con el sustrato, determinada por dos factores principales: la complementariedad estérica o espacial entre la conformación del centro activo y la estructura del sustrato, y la complementariedad química entre los grupos del centro activo y los del sustrato. También forman parte de la estructura del centro activo grupos catalíticos, que son cadenas laterales de aminoácidos que participan de forma directa en la transformación del sustrato. Entre los que cumplen con mayor frecuencia esta función están el grupo imidazol de la histidina y el hidroxilo de la serina. La especificidad de las enzimas está relacionada con las características estructurales del centro activo y es de dos tipos. Especificidad de sustrato, es decir, que la enzima solo puede unirse a un sustrato o a un número muy limitado de ellos, que presenten una estructura tridimensional muy similar. Esta puede ser absoluta si solo se puede unir a un sustrato o relativa si es a un grupo de sustratos. Especificidad de acción se basa en que al unirse el sustrato al centro activo, solo uno de los enlaces del sustrato queda al alcance de los grupos catalíticos de la enzima, por lo que la enzima solo podrá realizar una de las posibles transformaciones que puede experimentar el sustrato. Entre los factores que modifican la estructura del centro activo y por lo tanto su función, se encuentran los modificadores de la distribución eléctrica del centro activo, aquellos que cambian las cargas eléctricas de sus grupos ionizables. Ejemplo de ello es el pH del medio.
Otros actúan como análogos estructurales a los sustratos, que se unen al centro activo pero no son transformados por la enzima, por ejemplo algunos inhibidores. Además, existen sustancias capaces de reaccionar específicamente con grupos del centro activo y modificarlo. Existen diversos criterios de clasificación de las enzimas. Atendiendo a su composición pueden ser simples, cuando están formadas solo por la proteína enzimática, y compuestas o conjugadas cuando están unidas a otra sustancia que se denomina cofactor. En este caso, la parte proteica de la enzima se le denomina apoenzima y a la enzima completa holoenzima. Es decir, la holoenzima está formada por la unión de la apoenzima con el cofactor. Otra clasificación muy utilizada es la que tiene en cuenta la especificidad de acción. Atendiendo a la misma se distinguen las óxido-reductasas, que son las que catalizan reacciones de óxido-reducción, o sea, la transferencia de electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor. Transferasas son las que transfieren un grupo químico que no sea electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor. Hidrolasas, que catalizan la ruptura de un enlace covalente mediante la incorporación de moléculas de agua, y otras como las liasas, isomerasas y ligasas. Estos contenidos deben estudiarlos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas se modifica bajo la acción de diferentes factores que orientaremos a continuación. La cinética enzimática estudia el comportamiento de la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas y su modificación debido a la presencia de agentes físicos o químicos. Los factores que modifican la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente son los siguientes: concentración de enzimas, concentración de sustrato, concentración de cofactores, temperatura, concentración de hidrogeniones o su expresión en forma de pH, presencia de activadores y presencia de inhibidores. Es necesario puntualizar que cuando se estudia en el laboratorio uno de estos factores, el resto debe permanecer constante. Debemos precisar algunos aspectos para abordar el estudio de dichos factores. La velocidad de reacción es la cantidad de sustrato que se transforma en producto en la unidad de tiempo. En el estudio de la cinética enzimática se utiliza la velocidad inicial, que es la velocidad de la reacción cuando aún no se ha consumido el 10% del sustrato inicial. A continuación, orientaremos algunas características de los factores que influyen en la cinética enzimática. Observen en la imagen cómo a medida que aumenta la concentración de enzima, aumenta de forma directa y proporcional la velocidad inicial de la reacción, lo que se debe al aumento del número de centros activos útiles unidos al sustrato. Esta característica es muy importante, ya que se utiliza en los laboratorios clínicos para determinar la concentración de algunas enzimas en sangre y otros líquidos o tejidos corporales, midiendo la velocidad con la cual se transforma un sustrato. Ejemplo de ello es la determinación de las transaminasas. Observen en la imagen cómo a medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad inicial de la reacción aumenta, al principio marcadamente, y luego el aumento de la velocidad se hace menor, hasta que se alcanza una concentración de sustrato a partir de la cual no sigue aumentando. En este punto la enzima alcanza su velocidad máxima, y se debe a que todos los centros activos útiles se encuentran ocupados por moléculas de sustrato. La enzima está ahora saturada. La concentración de sustrato es importante, ya que su estudio define dos parámetros cinéticos de la actividad enzimática: la velocidad máxima y la constante de Michaelis, que se representa por Km, que es la concentración de sustrato en que la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima. Analizaremos a continuación el significado de ambos. La velocidad máxima se alcanza cuando las moléculas de sustrato se han unido a todos los centros activos de las moléculas de la enzima, que se satura por el sustrato. La velocidad de la reacción en ese momento depende de la capacidad que tenga la enzima de transformar el sustrato, es decir, refleja la capacidad catalítica total de la enzima. La velocidad máxima se relaciona con la etapa de transformación del mecanismo básico de acción de las enzimas. En cambio, la constante de Michaelis representa una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato, de forma que mientras mayor sea la afinidad, menor será el valor de la Km. La Km se relaciona con la etapa de unión del mecanismo básico de acción de las enzimas. La concentración de cofactores tiene un comportamiento similar a la de sustrato. Deben estudiarlo siguiendo las orientaciones del CD.
Observen en la imagen cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción enzimática, ya que aumenta la energía del sistema. Pero como las enzimas son proteínas, llega un valor de temperatura en que la enzima comienza a desnaturalizarse, con lo que cae bruscamente la velocidad inicial. La concentración de iones de hidrógeno o su expresión en forma de pH influye sobre la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente, ya que modifica el estado de disociación de los grupos químicos presentes en las enzimas, con lo que puede modificarse tanto la etapa de unión como la de transformación. En valores extremos de pH puede incluso desnaturalizarse la enzima. El valor de pH en que la enzima manifiesta su mayor actividad catalítica se denomina pH óptimo y es característico para cada enzima. Los activadores son pequeñas moléculas que estimulan la actividad enzimática y no participan en la reacción propiamente. En cambio, los inhibidores son sustancias que disminuyen la velocidad y pueden ser, entre otros, competitivos y no competitivos. Orientaremos a continuación algunas características de los mismos. En la inhibición competitiva, el inhibidor es similar estructuralmente al sustrato, por lo que puede unirse al centro activo e incluso en algunas ocasiones ser transformado por el mismo. El efecto sobre la reacción enzimática es un aumento de la constante de Michaelis, es decir, la disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato, mientras que la velocidad máxima se conserva igual. La inhibición competitiva es muy utilizada en la práctica médica. Por ejemplo, las sulfamidas compiten con el ácido paraaminobenzoico en la síntesis de la pared bacteriana, por lo que se utilizan como antibióticos. Otro ejemplo es la utilización del etanol en el tratamiento de la intoxicación accidental por metanol o alcohol de madera. Deben profundizar este contenido siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no tiene similitud estructural con el sustrato. En este caso no se une al centro activo, sino a un sitio distinto, provocando un cambio de conformación de la enzima que hace que ya el centro activo, al cambiar su forma, no transforme al sustrato. El efecto sobre la reacción enzimática es una disminución de la velocidad máxima y se mantiene constante la Km. Estudiaremos a continuación los cofactores, sustancias que forman parte de la estructura de muchas enzimas. Los cofactores constituyen la parte no proteica del sistema enzimático. Son moléculas o iones imprescindibles para la acción catalítica de muchas enzimas. Los cofactores actúan de varias formas, pues contribuyen a la unión entre la enzima y el sustrato, estabilizan la enzima en su conformación más activa, constituyen frecuentemente el grupo catalítico principal, son transportadores intraenzimáticos o interenzimáticos en la reacción catalizada. Como observarán a continuación, existen varios tipos. Los cofactores se clasifican en inorgánicos, entre los que se encuentran cationes como el magnesio, el zinc, el calcio, hierro, manganeso y potasio, y los orgánicos, que a su vez se dividen en grupos prostéticos si se encuentran firmemente unidos a la proteína enzimática, y coenzimas cuando se unen a la enzima mediante interacciones débiles, lo que permite su separación con relativa facilidad. Deben profundizar en el estudio de los cofactores siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura, enfatizando en las funciones de los piridinnucleótidos, los flavinnucleótidos, la coenzima A y el ATP. Como las condiciones del medio varían, el organismo debe regular la velocidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente. La regulación como proceso consiste en variar el estado de un sistema en respuesta a los cambios del medio, o lo que es igual, la capacidad que tienen los organismos de aumentar o modificar la velocidad de reacciones catalizadas por las enzimas ante un estímulo. Los sistemas de regulación están constituidos por los siguientes componentes: la señal, que es una variación originada por interacción con el medio por su propia actividad. Cuando la señal alcanza determinada intensidad, se convierte en estímulo, que es captado por proteínas receptoras específicas. El receptor, que cambia su conformación tridimensional y activa una proteína llamada transductora, que actúa sobre el efector para producir una respuesta que se opone a la variación del medio.
En muchas ocasiones, entre el transductor y el efector se dispone un mecanismo llamado amplificador, por medio del cual la respuesta es mucho mayor que el estímulo original que lo causó. Las formas básicas de la regulación enzimática se manifiestan por variación en la cantidad o la actividad de las enzimas. Existen dos mecanismos básicos que producen modificaciones en la cantidad de enzimas, conocidos como inducción y represión, y los que modifican la actividad son la regulación alostérica y la modificación covalente. Orientaremos a continuación la modificación alostérica. La modificación alostérica es el mecanismo por el cual una sustancia denominada efector alostérico se une a la enzima en un sitio llamado sitio alostérico, mediante interacciones débiles, y provoca cambios conformacionales que modifican la velocidad de la reacción. Cuando el efector alostérico produce un aumento de la velocidad, se le llama efector alostérico positivo o activador alostérico, mientras que cuando ocurre lo contrario, se le llama efector alostérico negativo o inhibidor alostérico. Tengan presente que la unión de los efectores a la enzima es por interacciones débiles y por lo tanto es reversible. Estas sustancias son productos del propio metabolismo. En la modificación alostérica, la enzima posee dos estados conformacionales. Estado tenso, representado por la letra T, en que no se une al sustrato y no tiene actividad catalítica, y el estado relajado, representado por la letra R, en que se une al sustrato y sí tiene actividad catalítica. En la animación se muestra cómo el efector alostérico positivo estabiliza la forma R o activa de la enzima. Las enzimas alostéricas presentan las siguientes características. Son proteínas oligoméricas de elevado peso molecular. Existen en varios estados conformacionales interconvertibles y con afinidad diferente para cada uno de sus ligandos, y los cambios conformacionales en una subunidad se comunican al resto de las subunidades. La modificación covalente es el mecanismo mediante el cual la unión de un grupo químico a la enzima por enlace covalente le provoca un cambio conformacional que produce una variación de la velocidad de la reacción. La modificación covalente presenta las siguientes características. Modificación de la composición de la enzima que conduce a un cambio conformacional secundario de su actividad. Existen dos estados de composición diferente por adición o eliminación de un grupo químico que se une covalentemente a la enzima. Menor rapidez que la modificación alostérica y puede acompañarse del fenómeno de amplificación. En la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones disminuyendo la energía de activación y su mecanismo básico de acción consta de dos etapas, la de unión y la de transformación. La estructura tridimensional del centro activo y sus cargas eléctricas determinan la especificidad de sustrato y de acción de las enzimas. Existen factores que influyen en la velocidad de la reacción enzimática, modificando la estructura de la enzima y en particular de su centro activo, aspecto de gran importancia en la práctica médica. Las formas básicas de regulación enzimática se manifiestan por variación en la cantidad, ya sea por inducción o represión, y por variación en su actividad, como la regulación alostérica y covalente. En la actividad de hoy orientamos los biocatalizadores o enzimas, muchas de las cuales se encuentran formando parte de las membranas biológicas, cuya estructura y funciones serán objeto de estudio de nuestra próxima actividad.